Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos Lozano, él es el presidente del Colegio Nacional de Actuarios. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mari Carmen, muchas gracias por la invitación y estamos aquí a sus órdenes. Oye, Carlos, a ver, cuéntanos, el tema pensiones y alternativas. El tema de las pensiones, yo creo que es de las cosas que solamente pensamos cuando nos estamos haciendo viejitos y, ay, ahora sí ya me toca. Pero cuando eres joven, como que sientes que nunca te vas a morir y nunca te vas a ser viejito, ay, falta mucho para que tenga yo 60, y nunca piensas en ahorrar, nunca piensas en nada. Y ahora con las Afores, la gran tragedia es que el 6% que es el ahorro voluntario no alcanza. No te va a alcanzar para tener una pensión digna. Entonces, esto es algo que, pues, la Conducef lo dice, lo decimos nosotros, pero la gente le entra por uno y le sale por el otro. No hay suficiente ahorro voluntario. Platícanos un tema, ¿cómo lo ven ustedes en el colegio? Bueno, hay varios tipos de pensiones que se pueden utilizar. Lo que nosotros estamos haciendo en el Colegio Nacional de Actuarios es simple y sencillamente responder, buscar datos duros, organizar datos duros, darle una coherencia a esos datos a través de una teoría para poder encontrar una solución a este problema. Soluciones existen, son difíciles, pero existen. Entonces lo que hemos hecho es primero organizar estos datos. Segundo, ¿qué es lo que está afectando? ¿Por qué no tenemos ese ahorro? Cuando alguien tiene ganas de comprarse una camisa, pues va, se compra una camisa y como le gustó otra, se compra dos y cuesta 100 pesos, pues ya gastó 200 pesos. La pensión no. La pensión no está integrada a nuestro tipo de consumo. Y como no está integrado, entonces la queremos meter a través de una cultura financiera, pero después nos tomamos el problema del precio, o sea, cuánto vale la pensión. Y como no sabemos cuánto vale, nos da flojera. Entonces no tenemos esa cultura de la pensión y entonces no estamos ahorrando voluntariamente. Y lo que está ahora en la ley es insuficiente. Por mucho, ¿no? Por mucho. Y las tasas van a bajar, van a seguir durante un periodo largo en niveles muy bajos y entonces la pensión va a ser precaria. Sí, claro. Bueno, ese es el problema que tenemos. ¿Por qué es tan difícil realmente hacer un cálculo de las pensiones? Porque hay varias variables, ¿no? Me supongo, obviamente, es el tema esperanza de vida, es el tema con qué salario te vas a estar pensionando al último. ¿Qué tipo de pensión quieres? Si quieres una pensión realmente que te den un dinero cada mes o realmente quieres recibirlo todo. En fin, ¿cuáles son estas variables que lo hacen tan complicado? El tema de las pensiones en realidad, Pepe, no es tan difícil, Eso es. pero está lleno de detalles. Está lleno de detalles. Son detalles que debes de tener en la mente al mismo tiempo, eso es lo complicado. Es que si tenemos una demografía y estamos envejeciendo, eso es lo que nos dice el discurso. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer los actuarios? Lo que estamos haciendo es, ¿de veras estamos envejeciendo? ¿O el problema a lo mejor no es el envejecimiento tanto que la longevidad? Claro. Porque cuando hay longevidad sí pago muchas pensiones de más. Cuando son muchos viejos, que sería la definición de envejecimiento, la proporción de viejos entre toda la población, bueno, pues ya sé que son muchos, pero si viven mucho. Bueno, eso clave aquí son las rentas vitalicias, o sea, calcular una renta vitalicia hoy día debe ser mucho más complejo. Antes que decías el promedio de vida son 70 y ahora el promedio de vida son 80 al o nacer. Más. ¿O cómo? Al nacer. Al nacer. O sea, el otro día Mario Vargas Llosa, que cumplió 80 años, escribió un libro, un artículo maravilloso donde decía, hoy cualquier persona que se cuide mesuradamente bien llega a los 80. Bueno, que no se haya excedido en alcohol, que no se haya excedido en cigarros y en drogas, creo que decía. Dice, sí, cualquier persona que no se haya excedido, llegamos. Pero lo cierto a los es que esto te trae un tema en las pensiones. Ya hemos ido elevando poco a poco la edad de retiro. Ya vamos en 60 años o en 65. ¿no? Permíteme ese comentario, 65. por favor. Sí. Somos alrededor de 120 millones, con un envejecimiento con un crecimiento de la población de 1.7%. Ese es el crecimiento. El grupo de más de 65 años está envejeciendo al 3.6. Uy, rapidísimo. O sea, ese grupo está desarrollándose el doble de rápido que la población y no estamos ahorrando el doble de lo que tenemos. O sea, hay más, hoy día ya hay más gente que cumple 65 en adelante a los chavos. No, todavía no perdemos el bono. No, digo,
es la tasa a la que está creciendo ese grupo. Okay. 2050, vamos a ser 24 millones de personas mayores de... Bueno, vamos a ser 24 millones de personas de más de 65 años, ¿verdad? Vamos o van. O van, sí, seguro. Pero ahí la cuestión es que, a final de cuentas, esas son personas que van a consumir. ¿Y con qué van a consumir? Tienen que consumir alimento, vestido. Es el Ruco Power que yo digo, ¿no? Vamos con el Ruco Power. Bueno, te va a traer retos impresionantes, entre otros, un gran mercado, un mercado nuevo, de gran mercado. Porque llegamos a ver, yo voy a cumplir, y lo digo sin voy a cumplir 63 años, ya por cierto, el 22 de mayo. Ya, pues estoy cercando la edad en la que hace 20 años éramos viejitos, y yo no me siento viejita para nada. Entonces yo digo, afortunadamente, ¿no? Entonces digo, pues ahí voy, ahí sigo, y yo digo, es el Ruco Power, somos una generación que éramos los baby boomers, que llegamos con un poquito mayor poder adquisitivo que otros, ¿no? Que seguimos trabajando, seguimos teniendo ingreso, y que ahí estamos generando un mercado. Siempre hablan de la importancia del mercado millennial, ¿no? En los millennials por aquí, los millennials por allá, pero el Ruco Power puede llegar a tener más poder adquisitivo que los millennials, que los chavitos de 20, 30. Claro. Y hay otro elemento, calcular una pensión no es tan difícil. ¿No? No es tan difícil, ¿no? O sea, si estábamos hablando nosotros en la ley anterior del 73, mis semanas cotizadas, mi promedio de salario y mi edad, punto. Con esos tres. Con eso yo te puedo calcular una pensión. Cotizadas. Se acabó, ¿verdad? Ahora, la nueva forma es un poco más complicada porque yo tengo que ahorrar. Y una vez que ahorro y tengo un saldo al final de mi carrera, ese saldo lo tengo que convertir a pensión. Otra vez entramos los actuarios. Entonces, la demografía, la finanza, o la FORE, correcto, es lo que estamos organizando en un seminario. Porque con las AFORES te vas a estar pensionando con el 30% de tu salario actual, más o menos, o 35, 40 por ahí, ¿no? Más o menos. Menos bueno. Del 40%. No nos hagas llorar. Que depende de la tasa. Si yo pongo una tasa de interés de inversión durante los siguientes 30 años del 8%, va a ser 40. Es dramático. Te vas a pensionar con el 20%. Entonces vas a requerir un ahorro voluntario mucho mayor. ¿Cómo conseguir la fórmula para ese ahorro voluntario? Yo quisiera, antes de contestar eso con puntualidad, hacer esta pregunta. ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto se necesita para que yo pueda vivir como alcancé mi nivel con mi trabajo? Y entonces la pensión debería de responder a la pregunta, ¿cuánto de pensión para quién? Para el que gasta mucho, para el que gasta poco, para el que tiene mucho, para el que tiene poco. Pero, ¿Y para qué? ¿Y para qué? Tú tienes un ingreso, te jubilas o con un ingreso dentro de 20 años, digamos que el equivalente ahorita de 30,000 pesos al mes. Correcto. Vamos a poner, ¿no? 30,000 pesos al mes. Y bueno, eso es lo que ganas, digamos, llegas, no sé cuánto sea de aquí a 20 años, o que se empiecen a jubilar los de las AFORES, pero digamos que se jubilan con un salario que en términos reales sería como hoy 30,000 pesos, les van a dar el 30% nada más, o sea, se jubilarían con el equivalente de 10,000. Correcto. Eso es un golpazo. Un golpazo. Y el problema es que no estamos tomando las medidas correctas para corregirlo. Ese es el problema y ahí surgen las alternativas. La primera de ellas, ¿cuánto es de pensión? O sea, ¿a qué le tiramos? Porque la gente vive y gasta diferente. Entonces hay que ver, ¿podemos medirlo? Claro, tenemos información buenísima del Instituto Nacional de Geografía, del INEGI, a través de las encuestas de ingresos y gastos. Tenemos historial, tenemos registros desde 1984, 30 años. 30 años de que hemos visto cómo la gente ingresa dinero, cómo la gente gasta dinero y podemos determinar su nivel. En particular ustedes en el Colegio Nacional de Actuarios, ¿qué están haciendo sobre este tema? Cuéntanos. Bueno, hemos hecho un grupo muy poderoso, son los actuarios superpoderosos, ¿verdad? Donde, como empezó esta plática, como empezó esta charla, por la población, sí, hay demógrafos. Pero hay doctores en demografía de calibre, internacionalmente reconocidos. Pero es que mire, eso está ligado con el trabajo. Bueno, hay economistas, hay doctores en economía del trabajo, para que nos digan cómo es esa dinámica, cómo es la dinámica demográfica, cómo se están juntando estas partes para después llegar a la seguridad social. ¿Cuánto de lo que necesitamos está cubriendo la seguridad social? Y entonces ya nada más nos preocupamos por los complementos. Entonces, esto lo hemos hecho. Tenemos expertos de seguridad social, expertos demógrafos, expertos financieros, desde luego un grupo importante de actuarios.
¿verdad? ¿Esto lo van a dar a conocer en algún estudio en particular? O... Ya hay algunos resultados preliminares que con mucho gusto los podemos compartir y estamos organizando un seminario junio 13 y 14 de este año para presentar ahí las alternativas, no nada más de pensiones, también de salud. Oye, una última, porque nos agarra la guillotina. Toda esta polémica que hay sobre si la ley de 73 y la ley 97, de acuerdo con el IMSS, no hay ninguna duda, si tú estás cotizando bajo la ley anterior al 97 y posterior al 73, te jubilas en el caso de los ingresos mayores con 25 veces salario tope, de 25 veces salario mínimo. ¿Estás de acuerdo? ¿Ese es el tope? Sí. Okay. Bueno, estoy de acuerdo en lo siguiente. 1997 que entra este asunto, cambiamos de 10 a 15 salarios mínimos, vamos creciendo un salario mínimo en uno hasta el 2007 que tenemos 25 y entonces nuestro tope es 25 salarios mínimos. Okay. Ahora, ¿qué pasa con la generación de transición? La generación de transición tenía una ley, pero esa ley se la cambiaron. Entonces también estamos sujetos a los de 25 salarios. Y Miquel Arriola ha defendido el punto de que el Seguro Social va a seguir pagando con eso. Yo creo que está muy bien. Te queremos agradecer mucho, Carlos Lozano, presidente del Colegio Nacional de Actuarios. Muchas gracias, muy amables. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos aquí a Fórmula Financiera.